Ya he citado esta frase en episodios anteriores, pero la tengo que citar de nuevo, porque para este episodio es necesario nombrarla. La realidad supera la ficción. Y es que la vida real puede sorprendernos con actos tan atroces que parecen ser sacados de una película de horror, pero desgraciadamente son totalmente reales y llegan a tal punto que son muy difíciles de creer. Que sepas que hay personas en este mundo que hacen cosas horribles, inhumanas, y no solo se quedan ahí, sino que, gracias a sus actos, arruinan la vida de las personas que formaron parte de sus actos, sus víctimas. A veces la vida es tan injusta que ni siquiera estas personas pueden pagar completamente por lo que han hecho. Tal vez no haya castigo tan fuerte como para remediar o sancionar a estas personas. Hombres que cometieron crímenes atroces, personas ignorantes y egocéntricas que le negaron la vida a sus propios hijos porque no estaban de acuerdo con sus decisiones. A continuación, te contaremos 3 casos que te pondrán a pensar en las barbaridades que podemos cometer los humanos, con tal de nuestro beneficio o simplemente por placer. Personas enfermas que dudo que supieran realmente lo que estaban haciendo. Te contaremos historias muy fuertes. Daremos detalles que posiblemente te hagan sentir un poco incómodo. Así que si eres una persona sensible, te recomendamos que mejor cambies de episodio. Tenemos muchos episodios que pueden ser aptos para ti. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de los secuestros más crueles de la historia. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Buenas noches, serafines. Les habla Agüero Orozco y bienvenidos al 11º episodio de la segunda temporada de su podcast favorito, Solo Dios Sabe. Espero que estén preparados para esta nueva aventura a través de los misterios que guarda nuestra realidad. Y para no ir solos en este viaje, nos acompaña como siempre Brandon Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, güero? Muy emocionado como siempre, y como comentábamos en episodios anteriores, esta temporada va muy rápido. Muchos temas que están llegando a este canal para compartírselos a todos ustedes, a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando. No sin antes, recordarles también que si quieren contarnos alguna historia, dejarnos algún comentario o estar al tanto del podcast, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, TikTok y nuestro canal de Telegram. Nos puedes encontrar como Solo Dios Sabe Podcast. Además, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube Music. Recordándoles que no requieren del servicio premium para poder escuchar y descargar nuestro contenido. Te estaremos esperando. Brandon, muchas gracias por esa introducción publicitaria. Y bueno, como ya lo dijo Brandon, si tienen algo que contarnos, pues ahí los esperamos en nuestras redes sociales oficiales. Los esperamos por ahí. Y bueno, pues como siempre o como ya es costumbre en el canal, antes de cada episodio fuerte, antes de cada episodio pues un poquito delicado, subido de tono, delicado, pues siempre la recomendación, ¿no? Ya lo hice una vez en la introducción, pero creo que vale la pena volver a repetirlo porque no es broma. Si eres una persona sensible o que se impacta fácilmente o que, no sé, le dan este tipo de tics con las historias que vamos a contar, y no solo las historias, sino la evidencia que vamos a presentar, es fuerte, es delicada. De hecho, detrás de cámaras le pedí a Brandon que no viera la evidencia hasta que yo le dijera que la viera, para que no se spoilee y para que vea el daño y, como lo dice el título de este video, lo cruel que fueron este tipo de secuestros. Ok. Entonces, una advertencia más: si son personas sensibles, vayan a ver otros capítulos que son muy buenos. Y si se quieren quedar, de todos modos, como siempre, estaremos avisando cuando vayamos a poner la evidencia, para que si no la quieren ver, pues se tapen los ojos o se volteen para otro lado, ¿no? Claro, y también recordándoles que
todo este tipo de evidencia delicada, fuerte, estará disponible solamente en canales como Telegram para que vayan a seguirnos y ahí puedan ver este tipo de evidencias, porque también por cuestiones de restricción en YouTube no podemos poner también todo el tipo de material. Sí, posiblemente nomás pongamos algunas evidencias, no todas. Sí. Pero sí, para que nos sigan ahí en el canal de Telegram. Aparte ahí les avisan en cuanto subimos nuevo video, etcétera, ¿no? Entonces para que estén ahí atentos. Así. Y bueno, pues como siempre, pues vamos a empezar con una historia pues fuerte de las tres. Vamos a presentarles 3 historias esta noche para que se queden hasta el final, que son historias verdaderamente, primero, impactantes. Segundo, son, como lo dice el título, son muy crueles. Y tercero, son totalmente reales. O sea, todo lo que les vamos a contar hoy es totalmente real, está documentado. Entonces, creo que eso es lo que lo hace peor, claro que las historias, ¿no? Y vamos a empezar con esta historia que se llama o lleva por nombre Blanche Monnier. ¿Has escuchado hablar de ella? He escuchado así nada más el nombre, más no la historia tal cual. Ok. Bueno, esta historia titulada Blanche Monnier, que es el nombre de la protagonista de esta increíble y terrorífica historia. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 en Poitiers, Francia. Su padre, Charles-Émile Monnier, ocupaba un puesto, pues la verdad es que muy prestigioso, ya que era decano de la Academia de Letras de la Universidad de Poitiers. Wow. Tenía un hermano llamado Marcel Monnier y era también muy conocido por el clero francés o la iglesia francesa, porque daba clases precisamente en la iglesia de esta ciudad. Y pues bueno, como tú sabrás bien, en la antigüedad, que todavía se ve o se usa esto, pero más en la antigüedad que ahora, por decir algo, que en el siglo XIX, cuando ocurrió esto, la reputación de las familias estaba dada 100% por la clase socioeconómica que estas familias tenían. Entre más dinero tengas, más respetado eres y más privilegios y puestos importantes puedes tener en la vida. Sí. Entonces estas personas, bueno, esta familia, la familia Monnier, pues tenía una alta clase, ¿no? Era muy respetada esta familia, con muchos privilegios. Y pues obviamente tener dinero y pertenecer a la alta sociedad era algo que influía mucho en los Monnier. Y obviamente en la madre, especialmente en la madre, Louise, que era la madre de Blanche, esta protagonista, ¿no? Entonces, pues obviamente estaban muy acostumbrados a este estilo de vida, a tener privilegios y pues obviamente no lo querían perder. Eran de alto estatus. Exactamente, de alto linaje, no sé cómo le nombren, pero era de clase alta, ¿no? Entonces era una familia bastante importante, bastante respetada por todos. Y pues bueno, Blanche, pues fue creciendo evidentemente. Era una señorita muy guapa. De hecho, pues se dice que tenía muchos pretendientes precisamente porque era una mujer muy hermosa, muy guapa. Y pues bueno, fue creciendo y hasta que a los 25 años se enamoró de un abogado. Era un caballero que era abogado, pero que desgraciadamente este abogado estaba quedando en la quiebra o era pobre, ¿no? Pero obviamente ella se enamoró mucho de él. Y cuando su madre se entera de esta relación o de este intento de relación, pues obviamente no la dejó tener esa relación, precisamente porque ese hombre pues era de una clase baja. Entonces dijo, ¿cómo es posible que en mi clase alta, en mi familia respetada, va a entrar este hombre pobre? ¿No? En pocas palabras, sí. Eso es lo que pensaba ella. Entonces la mamá estaba en total desacuerdo con Blanche para que esa relación llegara a tener éxito. Obviamente la mamá le prohibía que ésta saliera con el hombre. Ella a veces se escapaba de su casa para poder ir a verlo, etc. Pasan varios días y no encuentran a Blanche Monnier. No la encuentran. Algunas versiones dicen que la misma mamá, o sea, Louise, fue la que acudió a la policía
y ella misma puso el reporte de desaparición. Le dijo, ¿saben qué? Mi hija desapareció, lleva varios días sin aparecer, entonces aquí está el reporte, ¿no? Para que la busquen. Entonces, obviamente, como lo hemos visto en anteriores episodios, le preguntan que cómo, o que si tiene algún sospechoso por el cual, o digamos el principal sospechoso, ¿no? Y pues obviamente ella luego piensa en el abogado, ¿no? Que nunca, bueno, por lo menos no encontré su nombre, seguramente por ahí debe de estar. Entonces, obviamente ella dice que el abogado, ¿no? Entonces la policía emprende una búsqueda, lo empiezan a buscar y a buscar y a buscar, y nunca lo encuentran. Bueno, por lo menos no lo encontraban. Hasta que un día lo encuentran al abogado y obviamente pues lo interceptan, le preguntan por Blanche y él dice que lleva días y semanas sin verla. Yo de la última vez que la vi fue hace tantos días, tantas semanas y no la he vuelto a ver. O sea, no sé ni dónde está, yo también estoy muy preocupado por ella, no sé dónde está. Obviamente a la policía se le hace raro, porque pues obviamente si la tenía por ahí escondida, pues no iba a decir sí, aquí está, ¿no? Y bueno, la policía sigue investigando, hasta que un día alguien, porque no se sabe quién, a la policía le llega una carta anónima, no sabemos obviamente de quién, a lo que le dice que en el sótano de la casa Monier tenían encerrada a alguien o encerrado a alguien. A la policía se le hace extraño porque pues obviamente la mamá fue la primera que puso el reporte de desaparición, o por lo menos eso es lo que algunas versiones dicen. La policía toma esta carta como algo verdadero. Y después acuden a la casa de los Monier, en este caso de Luis, ¿no? De la mamá. Entonces la policía llega a la casa de Blanche Monier, bueno, de donde vivía Blanche Monier, y le preguntan, más bien llegan y le dicen, oiga señora, pues nos llegó un reporte de que no le dijeron exactamente que creían que tenían a alguien encerrado, sino que simplemente en el sótano había un olor muy peculiar, como a podrido, olía mal, ¿no? Ahí. Entonces a lo que a Luis Monier, la mamá, se niega totalmente a que los deje pasar. Entonces le dice, ¿saben qué? No van a esculcar mi casa, no van a pasar porque yo no lo permito. Aquí no pasa nada, son los restos de comida que tengo ahí, la basura, no la he sacado. Y entonces, pues no, o sea, no hay nada de qué preocuparse, simplemente es basura que tengo ahí acumulada, que no la he ido a tirar. Entonces, pues bueno, no pasa nada. La policía se retira. Y en este lapso, en este inter, obviamente le preguntaban a Luis que aparte, o sea, que creía que había pasado con su hija, ¿no? Y te digo, primero se contradecía ella sola porque primero fue a poner el reporte de desaparición y decía que fue el abogado. Otras versiones dicen que le preguntaban y que decía que se había ido, Blanche Monier se había mudado primero a Escocia, y luego le preguntaban más personas y decía que se había ido a un internado a Suiza, a Reino Unido, que se había ido a un internado a Reino Unido. Entonces como que no cuadraba algo, ¿no? Decía primero que un internado, después que se había mudado a Escocia, después que se escapó con el abogado. Entonces no había como una versión tan oficial. Después de que la policía llega a su casa, obviamente pues se le hace extraño que no los dejen pasar, y llegan con una orden ya para poder acceder a la casa de Luis. Y obviamente lo primero que revisan pues es el sótano, el cual era una puerta de madera bastante pesada, la cual tenía un candado grande, un candado resistente. Entonces la policía le dice que necesita que abran esa puerta para poder ver qué es lo que había ahí. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando la policía, cuando la mamá, después de pelear y decir que no, que ahí no hay nada, que es basura, y de forcejear y de pelearse con la policía, finalmente quita el candado de la puerta. Y la policía, en cuanto abre la puerta, se encuentra con una escena
tan terrorífica. No hay palabras para describir lo que vieron. Primero, sobre el piso estaban restos de comida podrida, heces fecales y sábanas sucias, llenas de excremento. Horrible la situación que encontraron ahí. Y al fondo, en la esquina, estaba una cama y alguien estaba acostado ahí. Cuando la policía le avienta la luz de las linternas, ven a Blanche Monnier, de 52 años, pesando únicamente 25 kilos. Wow. La mamá la tuvo encerrada en esa habitación por más de 25 años. Cuando la ven, obviamente no reconocen quién es, porque está en unas condiciones deplorables. No hay palabras para describirlo. Y qué mejor que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Sí. Entonces, aquí les vamos a mostrar la evidencia de cuando la encontraron, tomaron esa foto que están viendo ahí. Ya la puedes ver. Ok. Wow. Esa es la foto de cómo encontraron a Blanche Monnier después de más de 25 años encerrada, que ni siquiera le daba la luz del sol. No. Vela cómo está, literalmente, para los que nos están escuchando en plataformas de audio. La piel está totalmente pegada en los huesos. Sí. Totalmente. El cabello lo tiene hasta los pies o más para allá. La cara de Blanche es totalmente irreconocible. O sea, las condiciones en las que esta mujer estaba son inhumanas. Inhumanas. Después de que obviamente la policía ve esto, detienen inmediatamente a Louise Monnier por secuestro y tantas cosas más. Y pues obviamente la llevan a enjuiciar, ¿no? Obviamente a Blanche la recogen y la llevan al hospital, a que la empiezan a curar. Los cuales, bueno, los doctores cuando la ven pues dicen, es que es muy poco lo que podemos hacer realmente después de tanto tiempo que estuvo ahí encerrada. Le empiezan obviamente a dar de comer en condiciones óptimas. Le empiezan obviamente a dar sueros, hidratación y todo eso, ¿no? Pero pues obviamente después de todo el daño que tenía su cuerpo, pues obviamente nunca quedó al 100%, ¿no? O sea, le hacían falta vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Entonces obviamente nunca quedó al 100%. Y después de que su madre la arrestaron, se enfermó y murió 15 días después de un infarto, después de que la arrestaron. Entonces, ni siquiera su mamá pudo pagar la condena que tenía que pagar. Exactamente. Su hermano Marcel, que también pues era cómplice, ni modo que no supiera que su hermana estaba encerrada en el sótano, en una habitación. Casa. Exactamente. Fue llevado al tribunal y fue condenado, pero más tarde se le apeló, los crímenes se le quitaron, porque se comprobó, entre comillas, que tenía un trastorno de desarrollo intelectual y que, a pesar de que los jueces criticaron su actitud, tenían que liberarlo por estas condiciones psicológicas, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente después de que Blanche sale y la tratan de curar y todo, pues tuvo que ingresar a un hospital psiquiátrico, como repito, por las condiciones en las que la encontraron, obviamente. O sea, que no nada más fue daño físico, sino daño emocional. Mental. O sea, imagínate, 25 años encerrada ahí, no tenía luz, no vio la luz del sol en 25 años. O sea, mi edad casi, sí, no vio la luz del sol. No disfrutó nada de la vida. Nada. A los 52 años la encontraron. Y en 1930, André Gide publicó un libro sobre este caso que se llama La Séquestrée de Poitiers, modificando algunos datos pero manteniendo los nombres de los protagonistas. Entonces, sacaron un libro de este caso porque obviamente fue muy famoso en Francia y pues bueno, que tanto fue famoso que hasta nos llegó a nosotros, ¿no? A nivel mundial.
Entonces, pues un crimen atroz de una madre que por cuidar su ego, su linaje de su familia, pues encerró a su hija durante 25 años para que no se pudiera casar o no se pudiera escapar con este abogado. Qué inhumano. ¿Qué piensas de esto? Este caso, la verdad que sí da mucho coraje, y más porque no pudieron pagar la condena. Exacto. Que muchas veces en estos casos ni con eso es suficiente. O sea, esta gente no Exacto. No se sabe cómo tomar ahora sí que venganza o justicia por mano propia para esos entonces, ¿no? Porque pues dices que a los 15 días la murió. Sí, y como lo dije en la introducción, o sea, algunos no pagaron la condena o tal vez como tú lo dijiste y lo mencioné en la introducción, no hay castigo suficiente para poder, o sea, ¿cómo compensas el daño que le hiciste a tu propia hija? Claro. En las condiciones, en todo esto, o sea, arruinaste su vida completamente. Porque no puedes compensar ni justificar nada de todas las atrocidades que le hiciste durante 25 años. Más de 25 años. Pero 25 años. Obviamente que me imagino que toda la evidencia o todo lo que vieron los policías se iba acumulando en estos... O sea, es lo que se iba acumulando en todos estos años, porque pues para que llegara todo ese olor y pudiera... Sí, no, obviamente. Y fíjate que algo bien curioso es que nadie sabe quién mandó esa carta anónima que te digo. Muchos dicen, y hay versiones no oficiales, que fue el mismo hermano de Blanche, Marcel. Que porque ya estaba como pues harto de... Bueno, no harto, pero ya hasta que le dolió, ¿no? Ya no podía su ver hermana ya no podía más y mandó la carta anónima a la policía. Hay versiones no oficiales que fue él, pero nunca sabremos quién realmente mandó esa carta a la policía. Que literal, bueno, no literalmente, pero le salvó, entre comillas, la vida a Blanche. Porque si no lo hubieran encontrado... ¿Cuántos años más hubieran? No, pues ahí se muere seguramente. Wow. O sea, tenía 52 años, no sé cuántos años tenía la mamá. Sí. ¿Y cómo aguantó tanto tiempo así? También. Tanto tiempo así. O sea, seguramente le faltaba poco para que se muriera, ¿no? Sí, o imagínate qué tan cruel puede haber sido la mamá de que nada más le daba lo necesario para mantenerla viva. Eso está todavía peor. Exactamente. Porque pues 25 años, o sea, todos sabemos que creo que son 2-3 semanas sin comer para morir y sí, no, agua, o sea, son días. Cuando la policía le encontró, digo que había restos de comida podrida en el piso, heces fecales. Imagínate el olor que estuvo sufriendo esta porque mujer. Estuvo aguantando ese olor y más porque estaba encerrada, no había ventilación, no había luz, nada. La puerta, como mencionabas, muy grande. Pero ahora imagínate que aislaba todo. El miedo, no el miedo, el impacto que tuvieron los policías al abrir la puerta y encontrarla en esas condiciones. Sí, es que como dices, no hay palabras. Impactante. Ni ellos pudieron describir todo lo... De hecho, al principio no sabían quién era. Sí, porque estaba irreconocible. Hasta que, no sé si le preguntaron o análisis o lo que tú quieras, ya después supieron que era Blanche Monnier. Pero al principio no sabían quién era. Pero entonces... La investigación o la búsqueda de ella estaba... Ahora sí que quedó como un caso abierto y no fue hasta que llegó la carta para que pudiera... O sea, obviamente nunca la encontraron, bueno, hasta 25 años después. Pero como te digo que hay muchas versiones que de primero decían que se había escapado con el abogado, después que se había ido a un internado en Reino Unido y luego que se había mudado a Escocia. Pues a lo mejor ya la policía dejó de investigarla, no sé, pero lo que le salvó la vida o lo que provocó que la encontraran fue esta carta anónima. Wow. Y pues bueno, no abandones el viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. En el 2012, Francisco Albavera Trejo, un joven mexicano de 22 años, quien estudiaba el 7º semestre de la ingeniería en sistemas, desapareció el 26 de marzo de ese mismo año, en torno a las 6 de la tarde, después de ingresar a la estación del metro Pantitlán, en la Ciudad de México. Las cámaras de seguridad lo captaron ingresando al tren, pero ninguna cámara en ninguna otra estación lo vio bajar. Albavera no tenía enemigos conocidos, no tenía problemas con sus padres y de hecho tenía una vida social muy limitada. El mismo día de la desaparición, un amigo de la universidad recibió un mensaje desde el teléfono móvil de Francisco que decía: "A tu amigo Paquito lo tenemos guardadito.
Llamaremos más tarde para que empiecen a cooperar. Posterior a este mensaje, no hubo más comunicación. Hasta la fecha, su paradero es desconocido. No hay explicación de cómo podría haber salido o haber sido sacado del sistema de tren del metro sin haber sido visto. Continuamos con más suspenso en Solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, después de esta impactante historia de Blanche Monnier, pues continuamos con nuestra segunda historia del día de hoy de este episodio. Todos tienen ese nivel de crueldad o de terrorífico o de impactante, pero a su modo. En este caso fue el secuestro por más de 25 años de esta mujer, las condiciones en las que la encontraron. Y este es un poquito más peculiar. Entonces, empecemos. Esta historia o este caso se le conoce como el caso Fitch o el caso o la historia de Elizabeth Fitch. ¿Lo has escuchado? No lo he escuchado. Bueno, José Fitch nació el 9 de abril de 1935. Es un ex ingeniero austriaco y fue un alcohólico negligente que fue abandonado por su padre en 1939, quiere decir cuando él tenía 4 años de edad. Su padre era un soldado que se lanzó a la Segunda Guerra Mundial y pues obviamente murió en el campo de batalla en 1944. Su madre, María Fitz, pues obviamente después del abandono de su padre, que bueno, no fue tanto un abandono, sino por razones de guerra, que lo mandaron a la guerra por ser soldado, pues obviamente murió en el campo de batalla, y su mamá tuvo que criar a este hombre, Joseph Fitch. Lo crió sola, pero bueno, pues como todas las historias de asesinos seriales, pues la madre abusaba de él física y verbalmente, y algunas personas dicen que hasta abusaba de él sexualmente. Hay versiones que dicen que su propia madre abusó sexualmente de su hijo. Y bueno, después de tantos obviamente traumas, maltratos, etc., Joseph logra graduarse con un título de ingeniería eléctrica y se casó con la que se convertiría en su esposa, obviamente, que se llama Rosemary, en 1956. Joseph tuvo 6 hijos con esta mujer, con su esposa, pues con Rosemary. Y una de su hija, Elizabeth, pues era una niña muy bonita, pues tú ya la estás viendo ahí en la evidencia. Y una tarde, así nomás porque sí, y a lo mejor me voy a brincar un pedazote de la historia, pero es así como la cuentan. Una tarde estaban jugando Joseph y Elizabeth en su casa estaba totalmente sola. Y entonces él le pidió a Elizabeth que la ayudara con una tarea en el sótano. Y le dice ella, sí, vamos, ¿no? O sea, pues vamos al sótano, ¿no? Entonces, ella accede. ¿Y quién iba a decir que esa fue la última vez que iba a cruzar esa puerta del sótano? Cuando ellos llegan al sótano, Joseph la encierra en el sótano y no vuelve a dejar salir a su hija. Por eso digo que fue la última vez que ella cruzó la puerta del sótano. Ahora, ustedes dirán, bueno, la secuestró, la encerró en el sótano, ¿no? Pero ¿cómo le explicó eso a su familia? No es como que encierres a alguien y nadie se acuerde de él, o sea, ¿no? Sí, o sea, sus hermanos se iban a dar cuenta de y su esposa, toda la familia se iba a exactamente, claro. Iba a notar obviamente su ausencia. ¿Y sabes qué fue lo que dijo este hombre de su hija? ¿Qué fue? Según la historia, dice que Joseph dijo que Elizabeth huyó para unirse a una comunidad religiosa. Eso fue el pretexto o la mentira que él dijo a los familiares y amigos y etcétera de la desaparición de Elizabeth, que fue
y se unió a una comunidad religiosa. Obviamente, pues esto no sonaba muy creíble, evidentemente, pero pues todos dicen que con el paso del tiempo la familia pues pareció convencerse. Asimiló esa excusa y dijeron, ok, ¿no? Que fíjate que, perdón que te interrumpa, me da mucho coraje muchos casos similares que no entiendo cómo pueden asimilar este tipo de respuestas estúpidas, por así decirlo. O sea, exacto. Búscale la lógica. O sea, si tu hija desaparece y te dicen que fue a un retiro, a lo que quieras, pues bueno, obviamente vas a estar al tanto de lo que está haciendo, claro, ¿no? Y no es de que, bueno, pues ya hasta que venga. No, obviamente, pues tú estás al tanto de en dónde fue, tienes que interrogar. Es lo que yo no he entendido de, ahora sí que la otra parte noble o la inocente que no le agarra la lógica a los casos. No, y aparte, o sea, imagínate que él le diga a su esposa, es que se huyó a algo religioso. Ok, ¿a cuál? ¿En dónde? ¿En dónde? Claro. ¿Qué onda, no? Y después de, no sé, de una semana de no saber de ella, oye, ¿cómo está Elizabeth? ¿Cuándo regresa? O sea, oye, mi cabrón, o sea, ¿no? O sea, ¿dónde está Elizabeth, no? Pero bueno, sabemos que en este tipo de historias, bueno, no es un asesino serial en este caso, pero de este tipo de asesinos seriales que tienen tanto poder de manipulación en las personas, tanto poder de convencimiento, simplemente en este caso la mamá era tan sumisa, sí, porque el papá pues era violento, era pues una persona no muy agradable, pues a lo mejor le tenía miedo, simplemente pues aceptó lo que él decía, ¿no? Entonces, sí, pero sí, o sea, prefirió no indagar. Ajá, pero oye, o sea, creo que actualmente si a ti te dicen, oye, es que tu hermana se fue a Suiza, espérame, o sea, ¿cómo que nomás así porque sí huyó, dónde está, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. O sea, repito, suena estupidez esto, pero fue real. O sea, yo no me estoy inventando nada. Ahí está el caso documentado. Sí. Y todos dicen que esto fue lo que dijo Joseph de cuando desapareció su hija. Sí, claro. Y sí tiene mucho que ver eso, lo que mencionas de las personas, como lo conocemos, la labia que tienen para Exacto. poder tener para convencer a las personas. O sea, bueno. Sí, o sea, es escalofriante lo que pueden llegar a hacer estas personas. Pero bueno, obviamente Joseph era el único que sabía de esta escalofriante verdad. Aquí nos dice que él era el único que sabía de esta verdad que les voy a decir. Bueno, obviamente de que encerró a su hija en el sótano, pero de lo que a continuación les voy a decir. Al final de esta historia, te voy a pedir tu opinión. Sí. Porque no creo que haya sido el único que sabía. Ok. Joseph era el único que sabía de esta escalofriante verdad. Él mismo había construido una habitación hermética de 18 metros cuadrados debajo de su casa. Sus conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario pudieron crear este espacio abajo de su casa sin que nadie se diera cuenta. En el cuarto estaba un baño pequeño, una cocina, y no entraba ni la luz del sol, ni dejaba que ni de afuera para adentro se escuchara ruido, ni de adentro para afuera. Estaba totalmente aislada del ruido. Tenía baño, tenía cocina. Y como ya dije, era una habitación de 18 metros cuadrados. Okay. En ese lugar, Elizabeth conoció el infierno. En ese lugar fue donde su papá la encerró. Pero aquí viene lo importante y lo escalofriante. Obviamente, el papá abusó sexualmente de su hija. La trataba con violencia, le daba, bueno, pues obviamente golpes, etc. Pero lo más impactante de esta historia es que del producto de las violaciones que le hacían a Elizabeth, tuvo 7 hijos de su papá. La primera, llamada Kerstin, después le siguió Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michelle, Félix
y Michael, quien este último murió al tercer día que nació. Obviamente porque pues los tenía ahí mismo en la habitación, obviamente no había condiciones salubres adecuadas, etc. Pero este padre tuvo 7 hijos con su propia hija. O sea, eran sus hijos nietos. Y bueno, esto se supo, lo que les voy a decir ahorita, esto se supo años después y fue confesado por el mismo Joseph, que Michael, el último niño que nació, que murió a los 3 días, él dice que él mismo lo incineró en su casa. Él mismo incineró los restos del bebé en su propia casa. Como ya lo dije, entre el 88 y el 89 nació Kerstin en el sótano, que fue su primer hija. Su segundo, hijo Esteban, que nació un año después que Kerstin. Después, en el 93, se encontró fíjate bien, se encontró un recién nacido en el portal de la casa de la familia, la puerta principal de la casa de la familia, junto a la que apareció una nota de Elizabeth en la que pedía que cuidaran a su hijo, y que en diciembre de en la puerta llegó un bebé con una carta de Elizabeth diciendo que lo cuidaran, por favor. Y en 1994 nació otra hija llamada Mónica. Y después, en 1996, Elizabeth dio a luz a unos gemelos, uno de los cuales murió al tercer día, que fue Michael, ¿no? El cual, como ya les comenté, Joseph había dicho que lo incineró él mismo en su casa. El gemelo que sobrevivió, que se llama Alexander, pasó a vivir con la familia en 1997, y ahí te va por qué. Tuvo 6 hijos, ¿no? Porque el séptimo murió. Pero, era Elizabeth, los 6 niños en un cuartito de 18 metros cuadrados. O sea, para que más o menos se den una idea, es como una habitación de 3 por 6 metros. Sí. Más o menos. Puede ser más, puede ser menos, pero 3 por 6 metros. Entonces el papá dice, es que no van a caber. Y es por eso que él mismo obligó a Elizabeth a que escribiera esa carta diciendo que cuidaran a su hijo, que fue el que apareció en la puerta de su casa. Y después que creció, que era Alexander, que fue el que la familia adoptó porque era hijo de Elizabeth, ¿no? O sea, la familia adoptó al gemelo. Ajá. Al gemelo del Michael, el que falleció a los 3 días. Exactamente. Después, en el 2003, dio a luz a otro niño que se llamaba, que es Félix. Y después, un año después tuvo a Félix, ¿no? En total tuvo, como dije, 7 hijos. Uno desgraciadamente murió. ¿El último en el 2003? En el 2003, es correcto. Y como ya le dije, el señor, pues obviamente pensó que no cabían. Y hasta él dice que, 3 pequeños, 3 pasaron a la parte de la vivienda y tuvieron una crianza normal. O sea, 3 de los hijos que tuvo con Elizabeth, se subieron a vivir con ellos como una vida normal. Con la mamá, con los otros 6 hijos que tuvo con su esposa. O sea, este señor tuvo 13 hijos, 6 con su esposa y 7 con su hija. 3 niños subieron a la parte de arriba, que era como él le conocía o como Elizabeth le conocía. Y vivieron una vida hasta cierto punto normal. Y ¿Estos 3 con la misma excusa de la carta? De cuídenme. La primera sí, las otras 2 no se sabe. Es por eso que te digo que dudo mucho que haya sido el único que haya sabido esto. Pero lo vamos a dejar hasta el final. Toda esta situación de Elizabeth se descubre porque una de sus hijas nietas, de sus hijas nietas de 19 años, Kerstin, que fue
la que nació primero. O sea, fíjate, ahí la niña ya cumplió 19 años. Estos niños, perdón, pero así es, nacieron en cautiverio. No conocían el mundo exterior, no conocían a más gente más que a ellos. O sea, no conocían, ni siquiera conocían el sol, porque el sol no entraba ahí. O sea, toda la vida de esos niños estaba en ese cuarto, nada más. A los 19 años, Kerstin se enferma, se pone mal por cuestiones pues normales, quiero creer. Y pues obviamente la tienen que llevar al hospital porque pues si no se va a morir. Para esto, Elizabeth ya era una mujer de más de 40 años. Entonces, cuando llegan al hospital, obviamente el papá y abuelo de Kerstin al mismo tiempo la llevan y le dicen los doctores que si es su abuelo. Él le dice, bueno, pues sí, no mintió, es su abuelo, ¿no? Pero para esto, obviamente, también sale Elizabeth para acompañar a su hija, porque primero Joseph la quería llevar solo al hospital. Pero los doctores le dicen que tiene que llevar a la mamá, porque como él se hizo pasar por su abuelo, le dijeron que tenía que llevar a la mamá. Entonces lleva a Elizabeth, y ahí es cuando Elizabeth rompe el silencio y les dice a los doctores todo lo que ha vivido. Ayúdenme, por favor, estoy encerrada, bla, 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 bla. Entonces, después de que esto pasa, precisamente el 26 de abril del 2008, Elizabeth Fritsch volvió a sentir la brisa al aire libre cuando pasa accidente, o bueno, cuando pasa lo del hospital, ¿no? Entonces, obviamente, la policía luego encarcela a Joseph, obviamente. Y pues obviamente sacan a sus 3 niños que estaban ahí. Bueno, niños entre comillas, porque Kerstin ya tenía 19 años. El otro pues tenía 18. O sea, ya eran personas mayores de edad. Entonces ya no eran niños, ya eran personas mayores de edad. Entonces pues obviamente cuando salen al aire libre, los niños no conocían el sol, no conocían que había personas fuera de este mundo. Ellos pensaban que todo el mundo eran ellos, o sea, el cuartito, su mamá, nada más. No conocían la televisión, no conocían nada. O sea, estaban totalmente aislados. Después detienen a este hombre. Obviamente a ella le dan pues una terapia psicológica, que obviamente, pues repito, este tipo de secuestros, que duró secuestrada más de 24 años, casi lo mismo que Blanche Monnier. 24 años con abusos de su padre, teniendo hijos de su propio padre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo encarcelan, obviamente, y bueno, a comienzos del 2022, el Tribunal Regional de Krems aprobó trasladar a Joseph a la Unidad Especial para Crímenes de Mentes. O sea, de ahí donde lo tenían, lo trasladaron a una cárcel normal, o sea, digamos, común y corriente, ¿no? Y lo peor es que esto significa que el hombre puede salir libre en el 2024. O sea, el próximo año, que es lo peor. Y quiere decir que este hombre pasó menos tiempo en prisión que lo que pasó su hija secuestrada. O sea, qué estupidez que por el hecho de pasarle a una cárcel normal y abogados y cambio de sentencia y todo, únicamente va a cumplir 15 años de condena. Y repito, puede, porque todavía no es seguro, puede salir libre en el 2024, el año que viene. Yo cuando leí esto y que empecé a investigar esta historia, o sea, se me hizo tan impresionante, porque 2024 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Faltan 2 meses para que el año se acabe. Esto lo estamos grabando el 4 de noviembre del 2023. Imagínate que en pocos meses este hombre vuelva a salir a la luz. Bueno, que vuelva a ver la luz.
Y bueno, pues obviamente los niños no tuvieron una adolescencia, un crecimiento normal precisamente por eso. Los niños pues no hablaban bien, lo único que su madre les podía enseñar y todo eso. Y pues al final, obviamente le preguntaron a su esposa y a sus hijos que si ellos no sabían nada de esto. A lo que ellos respondieron que no. Que la mamá no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, bueno, que de lo que estaba haciendo Joseph. Que ella pensó que su hija se había ido más de 25 años a algo religioso. Y pues obviamente este hombre tuvo que hacer este cuarto de 18 metros hermético bajo su casa. Y otra vez, y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que de verdad era el único que sabía esto? Por supuesto que no. Su esposa tuvo que haber sabido de dónde salieron esos niños que él llevó mágicamente un día a su casa. Son historias, son cosas que nunca vamos a saber. Pero un hombre que encerró a su hija y nunca dio motivos por qué. O sea, nunca dijo lo hice por esto. La historia anterior, bueno, fue porque no quería que se casara con el abogado. Aquí nunca dijeron por qué. Simplemente supongo que le gustó su hija y dijo, pues, no sé. Y tuvo 7 hijos con su propia hija. Sentir la luz otra vez. La luz bueno, otra. sí, o sea que finalmente salió. Exactamente. ¿Y murió Elizabeth? ¿Quién? O sea, Elizabeth ya murió. No. Elizabeth, bueno, hasta donde yo sé sigue viva. Y, o sea, te digo, no se murió. O sea, no era como un asesino serial. Fíjate, Joseph empezó a abusar de Elizabeth en 1977. Y la encerró, o sea, fue cuando, fíjate, empezó a abusar de ella desde el 77, pero la encerró el 28 de agosto de 1984. O sea, ya había abusado de ella antes de que la metiera a ese cuarto aislado. En el 84 fue donde la encerró. Y te digo que ahí mismo él le exigió a ella escribir una carta donde les decía que no la buscaran, que ella ya se había ido, etcétera, etcétera. Él mismo la obligó a escribir esa carta pidiendo que ya no la buscaran. Wow, qué impactante. Y otra historia que da mucho coraje porque los culpables no pagaron realmente todos estos crímenes y atrocidades que realizaron por más de 20 años, al igual que el primer caso, 25 y 24 años es un infierno. Es toda una vida, y obviamente destruyó la vida de su hija, de su propia hija, destruyó la vida de personas, de sus nietos. Bueno, de sus nietos, hijos. Les destruyó totalmente la vida. Obviamente salieron, bueno, la más grande tenía 19 años cuando salió. Pero imagínate tener 19 años, no saber nada del mundo exterior. Obviamente, bueno, no sé si sabía leer o no sé si sabía escribir o no. O sea, pero imagínate que todo tu mundo, todo tu universo sea un cuartito de 18 metros cuadrados. Eso es todo lo que conoces en el mundo. O sea, es increíble de verdad lo que el ser humano puede llegar a hacer por placer, por conveniencia, por lo que tú quieras. Sí, no. Y otra vez creo que no hay un castigo suficiente para esto. Pero la vida lo premió, que en el 2024 va a salir libre. O sea, son cosas que no tienen sentido. La vida sí es injusta y aquí hay una prueba más para comprobarlo. Pero bueno, no abandones el viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios sabe. En el 2007, Andrew Gosten, a un adolescente británico brillante con asistencia casi perfecta, el viernes 14 de septiembre, salió de su casa para ir al colegio, pero se quedó esperando en un parque cerca de su casa. Cuando sus padres fueron a trabajar y su hermana se fue al colegio, él volvió a su casa. Dejó su uniforme en la lavadora,
tomó su PlayStation Portable sin el cargador, se puso una camiseta negra de Slipknot, unos jeans negros y un reloj negro en la mano izquierda. Fue al cajero y sacó 200 libras de su cuenta de ahorros, y luego se fue a la estación de tren a comprar un billete para Londres. La vendedora le ofreció una oferta para comprar el billete de vuelta también por solo 1 libra más, pero él la rechazó. Se subió al tren y estuvo todo el viaje jugando con la consola portátil. No volvió a ser visto desde que dejó la estación de tren en Londres. Continuamos con más suspenso aquí en Solo Dios Sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, Brandon, pues después de estas 2 increíbles y espeluznantes al mismo tiempo historias, no porque sean paranormales, sino porque son atrocidades que pasaron en la vida real, hechas por humanos. ¿Qué es lo peor? Sí. Ajá. Sí, no, o sea, la verdad es que son historias muy dramáticas, muy fuertes, como ya lo dijimos. Y bueno, vamos a concluir este 11º episodio con el caso de la niña Jenny. ¿La has escuchado? No. Ok. La pequeña Jenny, o por lo menos ese fue el nombre que le dio la doctora que la atendió, después de todo esto que les voy a contar. Pero bueno, la vamos a nombrar como Jenny, ¿ok? Jenny nació en la ciudad de Arcadia, una ciudad en el estado de California, en Estados Unidos, el 18 de abril de 1957. Su padre, Clark, era un hombre que estaba había entrado en una fuerte depresión debido a que su madre tuvo un accidente de automóvil años atrás, y pues obviamente le afectó mucho a Clark y sufría una depresión impresionante, ¿no? O sea, su esposa. No, la mamá de Clark, no su esposa. Ah, ok. O sea, la mamá de Clark, digamos la abuela de Jenny. Ah, la abuela de Jenny. La abuela de Jenny sufrió un accidente automovilístico donde perdió la vida. Y su padre, pues al ver a que su madre había fallecido, entró en una depresión muy grande y pues bueno, que estaba muy muy dañado, ¿no? La madre de Jenny se llamaba Irene y era una mujer 20 años menor que Clark, la cual, como es costumbre, digo, en este tipo de historias, sufría un constante maltrato físico por parte de su marido, de Clark. Y además Jenny contaba además con un hermano mayor que se llamaba John. Tuvieron, entre comillas, otros 2 hermanos, otros 2 niños, pero ninguno de los 2 lograron sobrevivir. O sea, fallecieron desgraciadamente. Entonces nada más era Jenny y su hermano. Los más chicos, por así decirlo. Ajá, exactamente. Y bueno, algo curioso fue que Jenny no pronunció sus primeras palabras hasta que tenía 2 años. Lo cual, según yo, es mucho tiempo para que un bebé hable, ¿no? Okay. No sé al cuánto tiempo hablen, pero 2 años ya se me hace... Al menos para mencionar una palabra así. Ajá, o sea, ya es mucho, ¿no? Según yo. Fue evaluada por un médico, Jenny, y este médico concluyó que la niña tenía una discapacidad intelectual. Okay. Este hecho fue el que marcó un punto de inflexión en la vida de Jenny, pues su padre, Clark, decidiría que no podía arriesgarse a que su hija sufriera de los peligros del mundo exterior. Lo cual, o sea, ok, pero no al grado ni al extremo al cual llegó este hombre. Y así que la tomó y drástica y cruelmente decidió aislar a su hija en un cuarto, privándola de prácticamente la totalidad de los estímulos. O sea, gracias a esta incapacidad, entre comillas, que tenía Jenny, su padre dijo: yo no quiero que sufra, entre comillas, el mundo, que es muy malo. ¿Y qué hiciste? La encerré en un cuarto para que no pudiera tener contacto con esto y que proteger a mi hija, ¿no? Desde entonces y hasta los 13 años,
Jenny pasó todos los días de su vida encerrada en una habitación y todavía peor, encadenada a una silla que tenía acoplado a un orinal. Para dormir la obligaban a entrar a una jaula únicamente equipada con un, pues así como de bien gracias, con un saco de dormir. O sea, todavía la aíslan, la encierran, la encadenan a una silla, lo cual no entiendo por qué. Y todavía peor, como cerecita del pastel, para dormir la metían a una jaula. ¿Por qué? O sea, por... Ok. Y bueno, Clark no permitía que Jenny hablara ni emitiera ningún sonido. Y si lo hacía, la golpeaba. Y esto está bien raro. Le hacía ruidos de animales salvajes para asustarla. Unos dicen que le hacía como un león, otros dicen que ladraba como perro. O sea, como que él mismo la asustaba con estos sonidos y obviamente la golpeaba si es que la niña emitía algún sonido. Entonces, pues obviamente la estimulación, de Jenny con el exterior y con ella misma, pues era totalmente nulo. No la dejaban hablar, no salía de ese cuarto, o sea, nada, no tenía contacto tampoco con el mundo exterior, ¿no? Obviamente la alimentación pues era deplorable, y lo único que le daban de comer era como una especie como de papilla de cereales para niños, y a veces acompañada de huevos cocidos, pero a veces, ¿no? Y además él siempre le daba de comer en la boca, por lo que ni siquiera Jenny pudo desarrollar la habilidad de valerse por sí misma. O sea, para nosotros comer, o algún niño chico, pequeño que esté, pues ya se nos hace algo normal verlo comer, ¿no? Pero si tú nunca enseñas a una persona, a un niño o niña, lo que sea, a comer, a caminar o lo que sea, nunca se va a valer por él mismo. Y a esta niña era lo que le pasaba. O sea, su papá le daba de comer en la boca, entonces la niña obviamente no hacía esfuerzos por comer y por lo tanto nunca aprendió, entre comillas, los movimientos para comer. Entonces, ni siquiera eso pudo desarrollar. La única persona que entraba y salía de esa habitación, pues evidentemente era su padre, era Clark, ¿no? Pues ni siquiera permitía que ni su madre ni su hermano podían entrar ahí. Y ahí está lo curioso, que por lo menos aquí ya sabemos, que en el otro también sabíamos, pero no era oficial. Aquí por lo menos ya sabemos que la madre y el hermano de Jenny, pues obviamente sí sabían, están enterrados, que estaban enterados, que estaba ahí, ¿no? Los únicos objetos que llegó a tener dentro de la habitación Jenny eran unas guías de televisión viejas a las que previamente su padre había recortado las fotos, prendas de ropa impermeables o algunos envases de alimentos. La comunicación con ella, o sea, lo que el padre le decía a Jenny, se limitaba a palabras como basta, para o no. Nada más. Eran todas las palabras que Jenny sabía. Entonces, obviamente, no es extraño y no es spoiler que cuando este caso se da a conocer, la niña ni siquiera era capaz de entender 20 palabras en su vida. En su vida, bueno, su corta edad de 13 años, no podía entender más que 20 palabras. Y eso muy apenas. Y bueno, no solamente Jenny estaba como en pues en esta cárcel, ¿no? En esta privación de su libertad, sino que también el aislamiento era el resto para la familia de Jenny, ¿no? Ya que Clark no permitía las salidas habituales del domicilio y ni siquiera dejaba hablar en tono alto a Jenny, ni siquiera a su hermano, ¿no? Entonces, obviamente, el sometimiento psicológico de Clark hacia su familia, pues obviamente era altísimo. A veces hasta agarraba un arma, cargador puesto, y siempre los miraba a su familia, a su propia familia, con mirada retadora, ¿no? Entonces ni siquiera era Jenny la única, sino que hasta su propia familia vivía abusos y violencia por parte de Clark.
Esto no está claro cómo pasó, pero en el año de 1970, Irene, o sea, su esposa, la esposa de Clark, mamá de Jenny, huyó del infierno que era esa casa, agarró a John y a Jenny, sus 2 hijos, y prácticamente corrió de su casa, ¿no? Okay. Ella obviamente no tenía medios económicos para subsistir porque ni siquiera la dejaban salir de su propia casa. Entonces ella se acercó a una oficina de beneficencia que se llamaba Temple City. La mujer que la atendió obviamente vio el comportamiento extraño, entre comillas, y muy peculiar que tenía Jenny. Porque de hecho esta historia, nomás que no lo mencioné en el título, a esta historia se le conoce como Jenny, la niña salvaje. Y tiene sentido. No hablaba, no convivía con nadie. O sea, su único mundo era el cuarto donde la encerraron y su papá. Nada más. Nunca aprendió a leer, o sea, ni siquiera sabía comer, que era lo que les decía. Entonces la conocen como la niña salvaje porque pues es como Tarzán, ¿no? Que no están como que no está en contacto con más humanos, sí. Entonces pues es un hombre salvaje, ¿no? Al principio, cuando la doctora vio a Jenny, ella pensó, la doctora, que la niña tenía autismo, ¿no? Pues era hasta cierto punto normal, porque emitía ruidos ininteligibles, perdón. O sea, que no decía nada, únicamente emitía sonidos, pero no podía concretar ninguna palabra. Tenía la mirada perdida y mantenía una conducta, pues, extraña, ¿no? Así que su aspecto físico se asemejaba al de una niña, fíjate bien, de 6 o 7 años. Porque hasta llevaba pañales, Jenny, porque no sabía ni siquiera ir al baño, o sea, no sabía. Pero obviamente después de que le hizo estudios y análisis, ya después descubrió que la niña realmente tenía 13 años, pero tenía un aspecto de 6 o 7 años, precisamente porque el desarrollo biológico de Jenny pues no lograba concretarse al 100%. Y obviamente pues la doctora no dudó en contactar a la policía. Y aquí es cuando obviamente el Estado de Estados Unidos asumió la custodia de Jenny de inmediato, porque pues obviamente no la iban a dejar en custodia con sus padres ni con su papá, y obviamente pues tampoco con su mamá, porque pues era cómplice de esto, ¿no? Sí, a pesar de que salió y huyó de su casa, pues obviamente también era cómplice durante tantos años que duró ahí la niña encerrada. Obviamente Clark fueron acusados de negligencia grave y maltrato infantil continuado. Y en este punto fue cuando el mundo conoció el extraño o el estremecedor caso de Jenny, ¿no? Comenzó su tratamiento y los estudios para que obviamente Jenny pues pudiera desarrollarse lo más normal posible. Obviamente necesitaba lograr muchas cosas para que la niña pues aprendiera a leer, a comer, etcétera. Y después de que a la niña la mandaron a terapia para mejorar obviamente su lenguaje, su comportamiento, aprender nuevas palabras y llegar a formar frases cortas, pues la verdad es que nunca fue capaz de, por lo menos, de tener una salud mental o una capacidad intelectual, obviamente mucho menos ni de la edad que tiene, y yo creo que ni de una niña de menos de 6 o 5 años. O sea, aunque fue a terapia, aunque la llevaron a muchos lados, Jenny nunca quedó bien al 100%, porque pues no, o sea, era imposible que quedara bien después de tantos años de violencia, de estar encerrada. Entonces, y aparte de que realmente sí tenía una discapacidad intelectual. Y además de que sí tenía una discapacidad intelectual. O sea, entonces, sí es difícil. Exacto. El tratamiento de ese tipo de capacidades distintas. Ahora imagínate por todo este trauma que pasó. Todo lo que pasó. Y bueno, de hecho, pues ahí puedes ver la foto de Jenny. Y sí se ve una cara como de, pues, mirada perdida, o sea, una mirada perdida, que no sabe dónde está. Wow, o sea, de verdad es una historia muy triste. Y como lo dije otra vez en la introducción, no solamente es el maltrato que sufren, o sea, no solamente es lo que en este caso su padre le hizo, sino que le arruinó la vida totalmente a su hija, ¿no?
O sea, su hija no quedó bien mentalmente, bueno, no está bien mentalmente, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el Estado de Estados Unidos, pues nunca lograron, pues, llegar, ¿no?, a ese nivel intelectual de una niña de su edad. Porque pues obviamente a nosotros nos enseñan a leer, a escribir, a comer, a caminar cuando estamos muy pequeños, sí, y que se nos queda perfectamente grabado. De hecho, no es secreto que, por ejemplo, grandes deportistas, grandes atletas entrenaban desde que eran niños, ¿no? Grandes músicos también que aprendieron a tocar la guitarra, el piano, lo que sea, desde muy niños, porque es cuando la capacidad intelectual está... pues en pleno desarrollo. En pleno desarrollo, y que lo pueden desarrollar así. Entonces ahora imagínense los años más importantes de esta niña, que es su niñez, donde tiene que aprender cosas nuevas, etcétera. Nunca pasó. Y todo por el ego, por la ignorancia, mejor dicho, por la ignorancia de su propio padre, sí, ¿no? Y la verdad es que es una historia bien fuerte. La niña no se murió, evidentemente, pero no está bien. Y pues bueno, esperemos que por lo menos esté teniendo una vida lo más normal posible, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esta historia? Pues otra historia que me hace enojar sí, bastante por, como comentabas, o sea, por la ignorancia en este caso del papá. Y como mencioné en un principio de este episodio, no entiendo el cómo ellos piensan que así se tiene que resolver ese tipo de situaciones. Ok, mi hija tiene una discapacidad intelectual, no voy a evitar que se ponga en riesgo con el mundo exterior, sí, que se entiende, ¿no? Porque pues sí, también son vulnerables, pero tampoco sí, es pero para llevarlo al extremo. O sea, esa no es la solución. No es la solución, y tampoco llevar ninguna de las dos ahora sí que tus soluciones al extremo, porque creo que sale, obviamente en este caso pues ya vimos que salió peor, sí, por querer protegerla realmente le arruinó toda su infancia. Aparte es lo que comentamos ahorita, o sea, esa no es la solución. O sea, está bien, tu hija tiene una discapacidad intelectual, no se va a poder desarrollar bien, lo que tú quieras. Pero ¿en qué cabeza cabe que la mejor solución o la manera de ayudar a tu hija sea aislándola del mundo exterior? O sea, qué estupidez. Sí. Se puede solucionar, a lo mejor sí, llevándola a terapia, llevándola con psicólogos, psiquiatras, lo que sea, terapias, rehabilitaciones, lo que sea, pero no aislándola del mundo exterior. O sea, es la manera más estúpida que puedes cuidar a tus hijos, ¿no? Es como dicen, sí, que los padres sobreprotectores, que por el hecho de querer ayudar y proteger a sus hijos, están haciendo todo lo contrario. Porque el día de mañana esos niños que los sobreprotegieron, que les dieron todo, de que no le metas la mano ahí porque te va a doler, se enfrentan con la vida y dicen, cabrón, se hacen muy dependientes no está bonita, papás. O sea, y ahí es donde topan con pared. Y aquí, bueno, yo sé que es un caso muy extremista, sí, pero son cosas que pasan en la vida. Y guau, o sea, ya van a 3 personas, o bueno, no más de 3 personas que les arruinan la vida, la única vida que por lo menos tenemos, entre comillas. Y pues no sé, o sea, son historias muy fuertes. Yo creo que mucho del público ya está enojado, sí, por este tipo de situaciones. Desgraciadamente no muchos cumplieron su condena. Unos van a salir en el 2024, o es probable que salga el próximo año. Y pues bueno, este padre que le terminó de arruinar la vida, sí, a su pequeña de en ese entonces 13 años, ¿no? Y lo más triste es que al menos estos casos, pues bueno, están documentados como o sea, que ni siquiera pasando toda su vida en la cárcel van a poder ahora sí que obtener ese perdón por todo el daño, sí, que hicieron. No vas a compensar el daño. No se va a compensar. Jamás. Y lo peor y lo más triste es que hay muchos casos, me imagino en toda la historia de la humanidad, muy parecidos o incluso peores, pero que todavía no sabemos. Exacto. Eso es lo que da tristeza, coraje, que quizás en este momento
Y es muy probable que haya niñas, niños, cualquier tipo de persona sufriendo este tipo de atrocidades, ¿no? Y que lamentablemente no se sabe si va a haber, por ejemplo, algún detonante, como en la primera historia de la carta, que gracias a ello la pudieron descubrir. Sí. A que realmente nunca las descubran y pasen o descubran toda su vida en ese cautiverio. Sí, y fíjate que también al punto que quería llegar es que estas historias son famosas, están documentadas, ya pasaron hace tiempo, pero no quiere decir que no estén pasando en este momento. O sea, Claro. Lo más... Ni que son las únicas. Ajá, lo más aterrador de estas historias es que pueden ocurrir en nuestros días y sobre todo, ojalá de verdad que no, pero que en este mismo momento, cuando tú estás escuchando este podcast o cuando nosotros lo estamos grabando, que haya personas que estén sufriendo estas mismas circunstancias. No sabemos, es probable que esté pasando. Sí. Y no vamos a conocer sus casos años después. O sea, ahí está. Las dos historias anteriores conocimos su caso después de 25 años. O sea, a lo mejor de aquí a 10 años conocemos la historia de otra persona, de otra chica, de lo que sea, que estuvo encerrada 10, 15, 20 años y que en este momento está encerrada y está sufriendo, pero no lo sabemos. Entonces es lo más terrorífico de estas historias, que se pueden volver a repetir y que tal vez en este momento estén pasando. Así es, y como comentabas en la introducción de este episodio, reafirmamos otra vez que pues la realidad supera la ficción. Exactamente. Y pues bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho el capítulo, que nos sigan en redes sociales. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, lo que sea, lo pueden saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ahora ya conocemos todo lo posible acerca de los secuestros más crueles de la historia. Pero recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Hasta la próxima.